Buenas tardes. Estamos aquí con una invitada para hacer una entrevista. Somos estudiantes de rehabilitación física y nuestra maestra pues nos ha pedido que hagamos una entrevista a alguien que haya tenido un problema de salud. En esos casos como que afectó tanto a su vida, marcó su vida. Entonces por eso tenemos aquí a Carlita, es nuestra hija, Carla Angélica Alvear, ahorita tiene 37 años. Y quiero que me digas, Carla, ¿cómo fue pasar por ese proceso? Tú pasaste un proceso de enfermedad. Y quiero que tú compartas esa historia con nosotros. Aquí están mis compañeros y mi maestra para compartir. Buenas tardes, mi nombre es Carla Aldeán y mi historia es que yo tuve hiperplasia endometrial. Eso quiere decir que pasé por una enfermedad muy crónica, que terminé sin útero, sin ovarios, sin trompas de falopio, pero que cómo empezó mi historia es que cuando yo recién empecé el periodo, empecé con periodos muy largos, abundantes y dolorosos. Después de eso fue pasando el tiempo, y eso, sabes, era que me daban periodos muy largos, así mismo dolorosos, y solo me decían que tenía ovarios poliquísticos. Entonces, de lo que yo tenía ovarios poliquísticos, cada vez me trataban, pero solo con anticonceptivos, porque decían que esa era la única medicina que a mí me podía tratar. Entonces, a veces había tiempos que me deprimía, me ponía triste, porque solamente pasaba con periodos largos de abundancia. Entonces, igualmente fui creciendo. De ahí ya tuve a mis hijos y cuando ya empezó lo más fuerte, el calvario, o sea, lo más fuerte, la pesadilla, digámosle así, fue cuando empezábamos con la pandemia, el segundo año de pandemia más o menos. Sí, el 2020, Carla, no se hace nada. O sea, pero yo ya venía que claro, me hacían tratamientos, que me hacía ver con un doctor, con otro doctor, y nadie daba con mi caso, lo que yo tenía, porque era algo como que, no sé, a lo mejor era algo diferente con lo que ellos se tocaban cada vez, no sé, pero yo siempre me hice ver con mis especialistas, pero nunca tuvo solución mi caso. Tú siempre te hacías lente de mundo en el hospital del Estado, ¿no? No en los particulares. Particularmente yo me acuerdo que te hacían ver. O sea, siempre me hice ver particular porque o sea, era la mejor atención. Porque por el gobierno no había ese especialista y si lo había demoraba demasiado. Entonces siempre buscábamos lo mejor en mi caso porque según que para dar con lo que yo tenía, pero nadie daba con lo que tenía porque solamente me trataban como varios poliquísticos. Y tanto fue el sangrado que era como abrir una llave, era abundante sangrado, bastante coágulos, bastante dolor. Se me caía el cabello demasiado, mucho se me caía en ese entonces. Yo perdí el cabello, yo perdí siquiera un 80% del cabello. Ay, sí, Carlita, déjame recordarte que mi hija Carlita siempre tuvo un cabello muy abundante, brillante, muy linda, su cabellera era demasiado hermosa, pero por esta enfermedad, asimismo ella se le fue deteriorando esa parte del cabello, de su cuerpo. Entonces, a mí solamente me trataban con anticonceptivos y los anticonceptivos y los ovarios poliquísticos me explicaban que había un desbalance hormonal, pero en sí no me trataban a profundidad lo que yo tenía, porque la resistencia a la insulina no es diabetes directamente, sino causa un desbalance hormonal que viene a ser en mi caso los ovarios poliquísticos. Entonces esa resistencia a la insulina vino y me produjo a mí también una diabetes, porque no me supieron tratar los ovarios poliquísticos ni la resistencia a la insulina. Me mandaban un tratamiento, después otro tratamiento, me trataban con anticonceptivos, me inyectaban, entonces no había solución. Pero cuando ya mi caso se fue poniéndose peor,
me dio anemia y ahí me acuerdo que mi papá también me hacía una terapia que me inyectaba. ¿No se llamaba? Terapia neural. Me hacía terapia neural para que mi dolor no sea tan fuerte porque era demasiado el dolor, el sangrado. Yo no podía hacer mucha fuerza, no podía tener una vida normal porque era mucho dolor. Y aparte de eso también me daban, mi mamá, mi papá siempre se preocupaban por darme el que tomo, el mate que le dicen. Mucho. Y siempre siempre me llevaban los baldes de mate y yo me lo comía. Este es un producto natural. La cuestión es que yo me lo comía hasta con mermelada, con pan y hacía de todo con eso y me comía. Bueno, y aparte de eso también, o sea, mi caso fue peor. Déjame recordarte que también te dio anemia. Bueno, me dio anemia porque tenía mucho sangrado. Mis articulaciones me dolían mucho porque también causa desgaste en las articulaciones. Y de ver que no había solución, me hacen según con la mejor doctora de aquí de Santo Domingo, no le voy a decir el nombre por no desprestigiarla porque en su momento tal vez ella quiso hacerlo mejor, pero ella me dice que estaba muy grueso porque me hizo ver en Solca y los exámenes me salían que tenía muy grueso el endometrio, muy grueso para mi edad. Y eso que ella que eso podía desencadenar un cáncer. Entonces, a mí la doctora me recomendó hacerme un degrado de endometrio. Y cuando a mí me hacen degrado de endometrio, igualmente es en una clínica particular y me mandan después del degrado, eso fue muy doloroso también, me meten una T de plástico. Pero me acuerdo que era una T bien grande. O sea, eso era ese dispositivo con lo que impulsan a la T, pero la T es una cosita. Ya, yo pensaba que era sí, pero es de plástico. O sea, según para controlar el sangrado. Hormonal, me acuerdo que se llama. Pero para controlar el sangrado. Pero según eso que ya me iba a ayudar, me iba a controlar, que ya mi endometrio estaba normal, que según ya todo estaba normal aparentemente. Y entonces me mandan eso de ahí y me acuerdo que era tanto el dolor que me daba, igual seguía sangrando 8 días, no dejaba de sangrar. Y me acuerdo que eso se me vino con fuerza, se me desgarró, así se me hizo una bola de sangre y viene y se me desgarra. Y eso fue muy doloroso porque me vino con harta sangre y ya como que frustrada, dándome el dolor, ya no saber qué hacer. Todavía no estábamos en la pandemia cuando se me desgarró el late hormonal, pero ya estaba en tratamiento, toda la vida estuve en tratamientos, pero no daban con mi caso, y entonces nadie me quería operar porque también por la edad, decían que era muy joven, y como era muy joven decían que no, que cómo yo voy a superarme porque va a haber un desbalance hormonal. Yo decía, sáquenme todo, lo único que ya no quería era menstruar porque venía y como que me deprimía y me ponía a llorar, me ponía mal, me ponía triste porque yo decía, o sea, ¿por qué no hay una solución para esto? O sea, y el miedo de que me dé un cáncer, o sea, sabiendo de que estoy en las mejores manos de los médicos y no tener una solución es lo que más tristeza me causaba. Pero y después ¿qué pasó que empezó a haber ya esa intención de nuevamente hacer bebés? Porque siempre porque me acuerdo que habías dejado un año ya, ahí estábamos en plena pandemia ya. O sea, siempre mi mamá insistía de que me va a ver, o sea, yo como que ya llegué al punto de que no quería ya nada, no quería nada, porque yo creía que ya no había como solución para el caso que yo tenía. Entonces, llegué al punto de que, o sea, justo en la pandemia, mi mamá siempre me decía, hazte ver. Recuerdo, Carla, que yo te di un ultimátum. Hoy te sacas consulta, no sé, a donde te toque, pero te haces ver, ya en lo público, nosotros, me acuerdo. Porque ya no había dinero y justo ahí mi esposo se había quedado sin trabajo, después de 20 años de trabajo, se quedó sin trabajo. No lo liquidaron, estábamos como que con las manos amarradas, con una mano adelante, otra mano atrás, sin saber qué hacer, desesperados. Mi mamá
siempre se asustaba, preocupada porque decía que si me llega a pasar, que van a ser de mis hijos y todas esas cosas. Bueno, y me acuerdo que ahí me fui, saqué el turno ya en un subcentro porque ya, o sea, resignada a que no había dinero, pues. y antes, gracias a Dios, estuvo la persona adecuada, la doctora adecuada, en ese momento era de medicina general. Urgente, ¿no? Ni siquiera fue obstetriz, o sea, una medicina general, ya. Entonces, ella me dijo, no, su caso es delicado, su caso es grave, tú tienes que hacerse ver lo más pronto posible, dijo así. Yo ahorita mismo le voy a mandar todito los exámenes. Me mandó como 3 hojas de examen. Para que te hagas operar en lo más pronto, me acuerdo. Y entonces ella me dice, si usted lo hace por medio de salud pública va a demorar más. Si usted lo puede hacer aparte es mejor. Entonces me acuerdo que en ese mismo día, o al día siguiente me fui al subcentro y porque la doctora puso emergencia, me acuerdo que puso, para que me hagan los exámenes por emergencia. O sea, perdona, Carlita, me acuerdo que tú llegaste a la casa toda afligida a contarnos lo que la doctora le había dicho. Esto era de vida o muerte, que se tenía que hacer operar lo más rápido gente. Yo vine triste, llorando, porque yo decía, o sea, tenía miedo que sea un cáncer, es lo que tenía miedo. En ese momento no pensé ni en la plata, no pensé en nada, simplemente pensé, yo decía entre mí, ¿y si tengo el cáncer? ¿Y si ya no hay solución? Entonces eso era lo que más me afligía, porque saben que a veces un cáncer no tiene cura, a veces no tiene la solución. Claro. Y yo me puse muy triste y vine llorando acá como siempre. Cuando he tenido problemas o cuando me ha pasado algo, siempre he venido a buscar a mis papás, me puse a llorar. Y entonces mi mamá, me acuerdo que estaba en la tienda, y yo me puse llorar y llorar, y yo le digo a mi mamá, y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, no, es que la doctora me dijo que lo que yo tengo es grave y que me tengo que hacer operar de urgencia, porque se me puede complicar la enfermedad. Entonces, ahí me dijo, a ver, deja de estar llorando, ya, tranquila, si ya vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces yo vine acá y mi papá también estuvo aquí y yo me puse llorar y llorar porque o sea, me daba rabia, me daba frustración, porque yo decía, si todo el tiempo estuve en manos de especialistas, ¿por qué no hicieron algo a tiempo? ¿Por qué no me detectaron algo a tiempo y me tenían confiando, me tenían dando la vuelta, como se dice, lo mismo? O sea, y las consultas a veces ginecológicas, aparte de que son del todo baratos, sí tienen su precio porque es particular. Claro. Entonces, ahí me puse triste y mis hijos estaban pequeños, quizá pensaba en ellos, pensaba en mí, pensaba... Perdón, Carlita, ahí aproximadamente ¿cuántos años tenía? Era en el 2020. Han pasado 6 años. Sí, más o menos 31, para 32, más o menos tenía nuestra hija Carlita en esa vez. Es que nadie me quería operar, nadie me quería sacar el útero ni los ovarios porque decían que era muy joven y que le iba a afectar. Y que después iba a tener problemas más graves en el futuro, por ejemplo, cuando yo ya esté más mayor. Entonces mi papá no sabía qué hacer y mi mamá tampoco, asustados, preocupados, cuando ellos fueron la base para ayudarme, mejor dicho. Entonces ellos dijeron, no, cualquier cosa vamos a hacer, y entonces comenzamos a buscar ginecólogos por el internet. Bienvenido a tocar puertas. Comenzamos, mi papá comenzó a llamar, me acuerdo que fue el que comenzó a llamar. Sí, es verdad, llamamos porque queríamos saber cuánto nos iba a costar la operación. Eso fue, sí. Pero él también comenzó a llamar a la familia. Ajá. O sea, el que más intervino fue él y usted también. Pero me acuerdo que él dijo, no, esto va a haber una solución, vamos a hacer algo. Si tienes que operarte porque te tienes que operar. Así fue. Y bueno, y ahí comenzaron a moverse de tierra. Gracias a Dios la familia de mi mamá nos apoyó bastante. Ciertos amigos. Amistades afuera. Todos pusieron su grano de arena, como dijo también. Como dijo mi tío, dice,
Dice, dice, mi ñañita, no voy a dar nombres, pero dice, mi ñañita ya dio una volquetada de granito de arena. Mi otra ñañita ya dio media volquetada de granito de arena. Y todos vamos a dar ese granito de arena. O sea, me gustó esa unión cuando yo más los necesité, ellos estuvieron ahí para ayudarme, apoyarme. Tanto la familia como conocidos, amistades. O sea, tuvimos que dejar al lado la vergüenza de pedir. Pero lo logramos el objetivo de operarme. Y lo más sorprendente, Carlita, bueno, yo intervengo en esta historia porque estuvimos de cerca con Carlita. Lo más sorprendente es que Carlita se hizo atender con la doctora el lunes y para el día sábado ya estaba operada, Carla. En 24 horas asomó el dinero, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí ya hubo un poquito más de tranquilidad, pero gracias a Dios también el doctor que a mí me operó, a pesar de que tenía un genio de perro, supo hacer su trabajo, supo hacer lo que mejor me convenía a mí, porque si él me hubiera sacado todo, él me sacó ovario, trompas de falopio, útero, endometrio, porque yo tenía, aparte del endometrio muy grueso, había un quiste, me decía él, que me arropaba demasiado un ovario, y ya estaba llegando hasta las trompas de falopio ya afectadas. Las trompas de falopio estaban afectadas ya, o sea, no había solución para salvarlas. Entonces él me cortó todo eso, con decirle que esa operación para mí fue tan dolorosa que ni siquiera esa que la mesormina me abastecía para el dolor. Me acuerdo que cuando yo estaban operando, morfina, perdón, la morfina, esa, la que es para el dolor. Perdón, no, la emoción. Y me acuerdo que ni eso me ayudaba para el dolor, porque yo me acuerdo que me durmieron de la cadera para abajo, y mientras que ellos me operaban, yo veía todo, sentía todo, yo sentía ese dolor, y el doctor me decía, es que ya está anestesiada, ya no podemos ponerle más, dice, ya tiene para el dolor, es lo que, usted tiene el umbral del dolor muy alto, me decía. Y yo lloraba, me acuerdo que mientras que me operaban, yo lloraba porque era el dolor, como que sentía que te cortaban así, como dice uno en carne viva, algo así que sentía. O sea, sí, pero no tan intenso, porque si hubiera sentido eso, a lo mejor me desmayaba de tanto dolor. A lo mejor. Entonces sí sentí dolor, igual cuando me operaron, era algo muy doloroso. Cuando yo salí de la sala de operación, yo seguía llorando las lágrimas porque no aguantaba el dolor, yo lloraba y no me hacía efecto nada me hacía efecto. Bueno, ya después de eso, ya me dieron el alta, me querían mandar al otro día. Y mi papá me veía tan mal, me dice, ¿cómo te van a dar el alta? Entonces, me dejaron un día más por el dolor me dejaron un día más. Y después cuando yo ya me mandaron reposo. Y cuando te dieron el alta, yo me acuerdo, algo te dijo también la enfermera y la doctora que te dio el alta. ¿Qué te dijeron que estaba demasiado? Que habían visto que estaba muy feo lo que me habían sacado y era negro como la... Sí. Sí, que era grueso, es como negro, la manguera, más o menos, y todo afectado. O sea, yo digo que si hubiéramos dejado alargar más, si hubiéramos estado tanteando más, a lo mejor sí me hubiera dado una enfermedad más grave. Pero también fueron las oraciones, me acuerdo que oraban mucho por mí. Y me acuerdo tanto que mi hermano un día de ayuno, bueno, nosotros somos muy creyentes de eso, un día de ayuno mi hermano había pedido tanto por mí y le habían dicho que por la mujer que tú oras, tus oraciones han sido escuchadas y ella va a ser sanada. Eso sí me acuerdo que Leonardo dijo, tranquila, nuestro hijo, pues el hermano mayor se refiere a él, porque él también es pastor. Y en un ayuno que tuvieron, yo me acuerdo que dijo, tranquila, mami, ya Carla está sanada. Dios ya hizo la obra, él dijo, así que le dio ánimo a su hermana porque Dios ya había hecho la obra.
Entonces eso sí nos daba también esperanza y fuerza para poder soportar lo que nuestra hija estaba pasando. Entonces, y después de todo eso me habían mandado a hacer la biopsia de todo Mira que eso. no sabía nada. Y dijo que solamente tenía una infección muy fuerte y nada más. Gloria a Porque Dios había hecho ese milagro en mi vida. Aparte, si yo no hubiéramos pedido a Dios, a lo mejor sí hubiera salido un cáncer. Si Dios no hubiera cambiado el diagnóstico, sí hubiera salido un cáncer. Claro, porque dijo inclusive la enfermera, perdón que te interrumpa, que eso había estado negro como una manguera de agua, me acuerdo que dijo así, en negro, feo. Bueno, ese fue el trauma que vivimos nosotros también como padres y ella como la afectada directa. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él puso a las personas adecuadas en mi vida. Somos pilar fundamental, mis papás, mi esposo. Bueno, Carlita, vamos a seguir con ciertas preguntas porque este es un trabajo de la materia de psicología aplicada a la rehabilitación física, ¿no? Y queremos saber también, ¿cuál fue tu círculo de apoyo más cercano que tuviste en todo este proceso que tú cuentas, esta historia, perdón? Bueno, primero fue Dios. Amén. Ahí fueron mis papás, mi esposo, que él siempre estuvo ahí conmigo, mi suegra, que en paz descanse, y mi hermano también, mi hermano mayor estuvo ahí apoyándome. La familia que te apoyó. Y la familia de mi mamá, bueno, todos estuvieron ahí apoyándome y siendo ese pilar que yo necesitaba en ese momento. Quizás cuando más lo necesitaste, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿alguien te recomendó de los médicos o algún rato te dijeron que hagas rehabilitación física o que vayas a un psicólogo para que te ayude a llevar una vida diferente porque ya estabas sin tus órganos? Y me imagino que esto sí afecta de alguna manera o no. Se hacía falta, pero nadie me recomendó que nada a ver con el endocrinólogo ni con el psicólogo, nada. O sea, supuestamente después de la operación yo iba a quedar ya perfecta. En el sentido de los periodos abundantes y el dolor, sí, quedé muy bien. Pero psicológicamente yo todavía seguía afectada porque yo decía, eso es como perder la identidad de una mujer, hacerse operar. Quitarse todo eso, ¿no? Pero poco a poco después fui como que resignándome. ¿Y qué sentiste después de un mes? Después de 6 meses. Yo me sentía contenta porque ya había dejado de menstruar, bajé de peso, dejé el dolor, o sea, ya no tenía dolor. Comencé a recuperar un poquito el cabello. Y después de un año, que ya pasó un año. Después de un año ya me sentí tranquila porque ya no estaba menstruando, pero me faltó ese apoyo de decir como que el endocrinólogo, que nadie me sugirió, nadie me asesoró, nada. Pero yo digo, si me hubieran tratado de algún método diferente, yo siempre digo, ahora que yo me he evaluado, he mirado, analizado, digo, si me hubieran tratado con suplementos o con otra manera de tratarme eso, no hubiera llegado hasta el punto que llegué. Digo yo, no sé, pero bueno. Eso, aunque todavía no se me deja de caer el cabello, pero hay luchas con él. Pero por lo menos no perdí la vida. Estás todavía con tus hijos. Sí, era lo que más te preocupaba. Sí, pero vamos a que igual como uno como mujer lo que más me identifica, siempre dije yo, para mí es el cabello, sus partes normales de su cuerpo, creo yo. Bueno, pienso yo, Carlita, que tú sí deberías consultar, como dices tú, un endocrinólogo, seguir haciendo tus consultas, no descuidarte en esta área, porque, bueno, para ti, para nosotros sí fue bastante traumático lo que te pasó, más que todo lo que vivías. Después de entonces también llegó la tranquilidad para nosotros, pero yo sí me doy cuenta que a veces Carlita sí tiene eso como que
su cuerpo no produce todo, porque eso fue una parte, una esencia donde la mujer sí le produce hormonas, propias hormonas, ciertas vitaminas y todo eso. Entonces eso ella ya no los produce, entonces tiene que como suplementarse y ella siempre está investigando, está mirando Más qué bien puede debería hacer. tomar un tratamiento hormonal, porque Sí. una vez el doctor me explicaba, me dice, su ovario quedó pequeñito, reducido, y le falta, dice, ese complemento para poder balancear su cuerpo, porque él no se va a abastecer solo. Pero eso ya recién, ahora un doctor fue que me dijo eso, y mientras tanto, durante todo el tiempo que yo pasé, nadie me asesoró, nadie me dijo nada. Carlita, ¿y tú qué le dirías a una persona que está pasando este mismo problema? Que no se desanimen, que a pesar de que a veces pensamos que no hay solución, siempre Dios va a poner el médico adecuado. Ángeles en el camino, como digo yo. Los ángeles, como dice, y que no se queden así, porque tratan de averiguar otras alternativas, otra manera de hacerse ver. Otros médicos, tal vez. Otros especialistas. Tal vez yo creo que, no sé, tal vez el psicólogo, el endocrinólogo, el ginecólogo, o sea, son personas que deben de ir de la mano en este proceso. Entonces, una persona tiene ovarios poliquísticos, a pesar de que yo no me descuidé, a mí se me agravó cada vez más y más y más, porque no supieron tratarme. Y si alguien toma suplementos para los ovarios poliquísticos, tómenlos, no los dejen así nomás, porque los suplementos no son baratos tampoco. Un tratamiento caro que debemos de tomar y cumplir como debe de ser para podernos sentir mejor. Porque a veces tomamos suplementos pero no queremos tomarlos como es, porque decimos que no, que son muchas pastillas, que mastigar, que no. Y pónganle fe a lo que es al tutomo. Yo le puse mucha fe, me hizo muy bien. Tú y nosotros, guiados por Y Dios. cuando mi papá se iba a buscar los tutomos. O sea, es el mate para unos, para otro es, ¿cómo es que se llama? No, se llama, ¿cómo es que se llama ay, me olvidé. Mate se llama aquí en el Ecuador. Mate, tutumo. Hay otro nombre que ahorita se me va del pensamiento. Bueno, yo te agradezco, Carlita, pues, por tu historia. Yo pienso que mientras nosotros podamos hacer algo por los demás, eso va a servir. Miren, en este caso, nosotros como padres apoyamos mucho a nuestra hija en todo. Esos dos niños estaban pequeños, ahora ya mi nieta estaba, qué sé yo, cursando creo que los 10 añitos o 11 años, ahorita está 11 tal vez, 11 creo. Porque sí, creo que aquí le celebramos 11 añitos. Y ahorita está una bella niña de 16 años, andando para sus 17, que su mamá ha estado al lado de ella, lo mismo mi otro nieto. Su mamá estaba pequeñito, creo que de 5 añitos, 6 años. Entonces, eso es muy importante. Uno como madre, pues sin padre, siempre piensa en el futuro de sus hijos, y esto ayudó para que Carlita también avance con esa fe, esa firmeza en este proceso y ver también realizar sus sueños de ver a sus hijos, crecer sus hijos, ayudarlos en todo. Entonces yo también, como dice, de acuerdo a la historia que Carla cuenta, pienso que también hay egoísmo de parte de ciertos profesionales, porque nadie la derivó a un endocrinólogo, que era lo más, creo que también factible en este problema de salud. Y nadie le dijo eso. Yo pienso que a veces nos apoderamos también del paciente y que para que venga cada mes ya tenemos, yo creo que ya hasta como médicos decimos tenemos tantos y tantos van a venir y eso me va a generar, pienso yo así, porque analizando pues con Carla, esa historia nunca la derivaron a un endocrinólogo, porque siempre se hacía ver con médico aparte, particular. Entonces esa es la historia de Carlita y estamos para ayudar.
en estos procesos difíciles, cualquier problema que la gente esté pasando, cualquier problema, dificultad que esté pasando, pérdida de un ser querido igualmente, o sea, nosotros tenemos que dar ese apoyo, nosotros como rehabilitadores físicos, como decimos siempre. Bueno, nosotros con mi esposo sí tenemos esa parte humanitaria o esa ética de a las personas que vienen con ciertos problemas de salud, visite al urólogo, al endocrinólogo, vaya visite al traumatólogo. No, esto no lo podemos hacer, eso le corresponde a tal profesional. Inclusive a veces mi esposo se toma ese compromiso de mandarle a hacer otros. Mire que hemos tenido pacientes que han salido con problemas renales en los exámenes que él les manda a hacer, han salido con problemas ya que está empezando un cáncer. Y también les decimos, visite a tal profesional porque su problema está un poquito que ya no lo podemos tratar nosotros. Entonces, eso tenemos que hacerlo, aplicar esa ética profesional como rehabilitadores físicos y en lo que podamos ayudar a nuestros pacientes. Han venido chicas también, mujeres, que tienen esos problemas de ovarios poliquísticos, de endometriosis, como yo ya he pasado con mi esposo, hemos pasado esta historia con nuestra hija, pues nosotros les recomendamos que hagan, visiten al médico para que los pueda ayudar. Y si lo que puede también con lo natural, no podemos dejar a un lado lo natural, porque también es bueno, va de la mano, también nos ayuda. Entonces eso, es la entrevista aquí en esta tarde con Carlita y le damos gracias Carlita porque ella vino de los bancos, está lejos de aquí a los bancos pues y vino para ayudarme en este trabajo de investigación de esta entrevista. Gracias Carlita y que el Señor te bendiga. Gracias maestra Mariela y que el Señor la bendiga también.